paramilitares. Por supuesto, la violencia siempre encuentra respuestas violentas. De manera que yo creo que desconocer que hubo una conducta represiva por parte del gobierno frente al fenómeno de las manifestaciones, estaría hoy en día pues hablando de otro tema que no es el tema de Venezuela, quien lo haga. Yo difiero de esa opinión, Leopoldo. Yo creo que sí es cierto que en Venezuela han habido protestas pacíficas, pero fue muy claro desde el inicio que tenía una orientación violenta, porque de hecho el mismo Capriles no participó, se alejó, se distanció, y muchos de la oposición, Leopoldo y María Corina Machado, continuaron. Cuando ellos salieron a la calle, ¿cuál era el llamado? Maduro, vete ya. Esa era la consigna, Maduro, vete ya. O sea, como un gobierno constituido y elegido por mayoría popular, aunque haya sido 100.000, 200.000 votos, la diferencia mínima, de todas maneras un gobierno democrático electo. ¿Cómo tú pretendes salir de un gobierno democráticamente electo por violencia callejera? Luego que se dieron cuenta que ya no se podía decir Maduro, vete ya, quitaron el ya y dijeron Maduro, vete, la salida. Hay que salir de Maduro. Hasta el día de hoy, María Corina Machado, Leopoldo López, el Partido Voluntad Popular mantienen esa posición. No puede haber diálogo porque es la salida. Y Ricardo, la salida, pero tú tienes que aceptar que hay un problema económico y un problema social en Venezuela que explica y justifica que la gran mayoría de las personas protesten. Y tú mismo has dicho que Enrique Capriles y la mayoría de los miembros de la Mesa de Unidad Democrática se ha alineado con la protesta pacífica, con la protesta democrática, participa en el diálogo, y tampoco he visto indicaciones de que Voluntad Popular y María Corina Machado, independientemente de que tengan un tono o una postura táctica frente al conflicto político que se vive en Venezuela diferente, estén aupando la manifestación violenta. Eso yo creo que es importante también reconocerlo. Es más, en la oposición venezolana hasta hoy yo he escuchado a todos los dirigentes de la oposición deslindarse de cualquier expresión violenta que tengan los manifestantes que están en las calles. Por lo menos el cuerpo principal de la oposición. Al principio, cuando comenzó, sí ha habido muertos, y lo voy a aclarar, yo no tengo los ojos cerrados tampoco. Han habido personas muertas, lamentablemente, producto de la acción policial de la Guardia Nacional. Hay varios funcionarios del Servicio de Inteligencia Bolivariano detenidos, hay guardias nacionales detenidos también, pero la mayoría de las muertes han ocurrido producto de las guarimbas. Personas que se han degollado, personas que han muerto por acciones de bala. Hay grupos paramilitares de Colombia penetrados en el estado Táchira, y yo hablo con eso propiedad porque yo tengo familia en Cúcuta, tengo familia en el estado Táchira. Mi madre, que vive en Valencia, fue a visitar a su familia en Cúcuta y no podía ingresar al país porque cuando iba a pasar en la guarimba le pedían una vacuna, dinero para que pagara. Es decir, sí ha habido violencia extrema, organizada, Ricardo, las guarimbas han sido Pero expliquemos algo para quien no es venezolano y no sigue el proceso. ¿Qué es una guarimba? Las guarimbas son una manifestación de unos sectores que están protestando, que cierran las calles contra la voluntad de la gente y desacatando la autoridad. Frente a este fenómeno de las guarimbas ha habido un clarísimo deslinde de la oposición. La oposición le ha pedido, en sobradas oportunidades a los... Estas personas no se han levantado por gusto. Si me permite, mire. No solo que trancan las calles, perdóname, no solo que trancan las calles, sino que ponen trampas. Por ejemplo, han puesto guayas de acero de nylon finitas, de esquina a esquina, amarradas a postes. Y eso es inaceptable, Y todo el mundo en la oposición lo ha condenado. Pero las agrupaciones que inicialmente se levantaron para levantarse voz por la libertad han sido muertos en esto. Eso no lo podemos llamar. Ricardo, hay 39 fallecimientos. Hay 39 fallecimientos, entre los cuales muy pocos vienen de lo que tú estás indicando. Esta discusión vamos en círculos en este momento, porque estamos hablando de actores internacionales que están actuando en Venezuela. Estados Unidos o los paramilitares que apoyan la oposición, o Cuba o las guerrillas de Colombia, las FARC, que están apoyando al gobierno. Entonces podemos hablar en círculos por todo el día. Seamos honestos, hay una crisis económica en Venezuela que afecta a los más pobres, a los más ricos, probablemente uno más que otros. Cuando hay apagones, como ocurrió el año pasado, afectaron a toda la población. Y ciertamente, aun si es un ciudadano, ya he hablado yo con varios venezolanos que piensan que son apolíticos, que no son ni oposición y son pro gobierno. Hace esa gente se molesta, porque si va a la tienda y no hay leche, o si se le apaga la luz por 3, 4 días, se va a molestar. Y obviamente uno va a culpar al gobierno por
por naturaleza. Y ese es mi punto principal, de que estas voces no se han levantado por gusto. Estas agrupaciones que se levantaron en las calles es por una necesidad, o sea, buscan la libertad de libre expresión. Quieren hacerle paro a lo que es la escasez, quieren darle paro a lo que es una contracción de economía que se va a hacer en Venezuela este mismo año. Contracción, no está creciendo, a lo contrario, se está disminuyendo. Y la hiperinflación, o sea, todas esas cosas que están impactando la vida cotidiana de cada persona, de cada venezolano, no busca la violencia, pero el gobierno, como se ha tendido totalitarista, eso ha sido la respuesta. Entonces uno se tiene que proteger. Es que mira, el lenguaje que se usa, yo no sé, Daniel, cuándo fue la última oportunidad que tuviste de visitar a Venezuela y de ir a Venezuela. Nunca. Pero cuando tú hablas de totalitarismo, cuando tú hablas de dictadura, cuando tú hablas de régimen, cuando tú hablas de todo eso. O sea, ve a Venezuela. En Venezuela hay una oposición que se manifiesta. En Venezuela hay medios de comunicación. La oposición encarcelada. La prensa no puede hablar. No puedes hablar de los estudiantes se les ve con violencia. Mira Globovisión, mira Televen, mira Venevisión, lee el periódico El Universal, El Nacional, El Diario de Caracas, Últimas Noticias, con columnas todos los días en contra del gobierno. Tú no puedes hablar, no sé en qué mundo vives. O sea, Venezuela no es un país perfecto, la democracia venezolana no es perfecta, pero hablar de que en Venezuela hay una dictadura, de que Venezuela hay un régimen, de que Venezuela se ha convertido en el país más atrasado en toda Latinoamérica. Mira, aquí hay más atrasado en toda Latinoamérica. Tenemos que ir a la pausa. Aquí hay tres hechos claros. Pero tiene que ser breve porque tenemos que ir a la pausa. Una economía en crisis, una sociedad tomada por la violencia, el número de homicidios en las calles lo revelan, y un déficit democrático importante. Y una profunda polarización. Una profunda polarización, y eso todo desemboca en la necesidad del diálogo. Y un país con tradición de participación en política de su ciudadanía. Hay países donde no tiene el mismo nivel de participación que se da en Venezuela, donde vive la política con mucha intensidad, y eso se está reflejando también en la discusión sobre el futuro del país. Ya, Alex, cuando regresemos de la pausa, prometo que te voy a dar la palabra, pero vamos ahora a escuchar lo que dicen nuestros televidentes. ¿Qué opinan de las conversaciones en Venezuela? ¿Servirá o no para poner fin a los enfrentamientos y a la violencia? Nelson Figuera dice: diálogo falso con personas prácticamente ajenas a lo que está viviendo el pueblo venezolano. En esta lucha no hay dirigentes opositores, hay estudiantes y pueblo. Thomas Robertson dice: primero que suelten los presos políticos, que desarmen sus hordas, que restablezcan la libertad de prensa y que anuncien elecciones. Mía Escobar: Venezuela no necesita ni a la MUD ni al oficialismo, necesita propuestas que sean ejecutadas. Liliana González: mientras no participen los estudiantes, no sirven de nada los diálogos. Los estudiantes son los que han protestado y resistido con valentía. Ya volvemos con más en Choque de Opiniones. Proactiv, la marca número 1 para el acné, presenta un revolucionario modo de combatir los brotes, el nuevo Proactiv Plus. Una combinación innovadora de medicina inteligente para el acné con ingredientes de primera calidad para el cuidado de la piel. No solo la sana, te la deja radiante. Ahora Proactiv es más inteligente, más rápido y más efectivo que nunca. Ahora mi cara es más fina, más lisa, más brillante. Una vez que empecé a usar Proactiv Plus, estoy completamente feliz con mi piel y no quiero volver nunca a tener esto. ¿En qué se diferencia Proactiv Plus? La nueva tecnología Smart Target enfoca más medicina directamente en los poros para rápidos y mejores resultados. Esto, más sus nuevos ultraperfeccionantes ingredientes, le dan la necesaria hidratación y mucho más a tu piel, para que se vea más joven, resplandeciente y sensual. Proactiv Plus funcionó para mí. Yo no tengo que preocuparme por las espinillas, por el acné y por las manchas y todas esas cosas raras que están en la cara. Si quieres controlar los brotes y obtener una piel que luzca más joven y más radiante, aprovecha esta oferta ahora. No tienes que gastar mucho dinero para obtener este maravilloso tratamiento. Ordena Proactiv Plus hoy mismo por solo $29.95. Obtienes el Skin Smoothing Exfoliator, que limpia profundamente, purifica y tonifica los poros. El Pore Targeting Treatment, que llega hasta el fondo de los poros para sanar el acné mucho más rápido. Y el Complexion Perfecting Hydrator, que te deja la piel suave, pareja e hidratada. Me refresca la piel, me la limpia y me reduce la apariencia de los poros. Me encanta. Llama ya y te regalaremos la nueva Skin Purifying Mask para reducir de un día para otro esos difíciles brotes. Además, te incluiremos nuestro libro digital de consejos para mejorar tu cutis. Todo esto por solo $29.95. Llama al 1-800-514-3540. Si Proactiv Plus no te asombra, te devolvemos tu dinero. 1-800-514-3540. Después de Proactiv Plus me siento más feliz.
Estamos en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, que pertenece a la Universidad de Guadalajara y que es depositaria del Fondo de Literatura en lengua castellana más importante probablemente del país, aunque quizá numéricamente las bibliotecas de la UNAM tengan más títulos. Bueno, aquí están todos reunidos y pues tienen, digamos, una curaduría muy selecta. La biblioteca está bajo la dirección del escritor Fernando del Paso y bueno, es un lugar óptimo para mí a leer letras iberoamericanas, un lugar pues espléndido, que fue colegio, que fue el templo de Santo Tomás de Aquino y que después pues fue decorado con murales por David Alfaro Siqueiros. La Biblioteca Iberoamericana pertenece sí a la Universidad de Guadalajara, pero es una biblioteca pública. Hola, soy José Leví. Somos CNN. Le había prometido a Alejandro Sánchez del Consejo de Asuntos Hemisféricos la palabra. Alejandro, seguimos avanzando en la conversación y hay un tema que Leopoldo nos va a ayudar a aclarar también, Ricardo, y es el de los estudiantes. Decía uno de los comentarios que los estudiantes no están participando. ¿Están o no participando? Están participando ciertamente en cualquier protesta, en cualquier movimiento cívico, ya sea pro o antigobierno. En cualquier país es la juventud los que van a salir a la calle a protestar, ya sea pro o antigobierno. Me acuerdo personalmente bien rápido, como peruano cuando vi las protestas contra Fujimori, hace 14 años ya, cuando por fin el dictador salió del poder, fueron los jóvenes que salieron a protestar. Creo que en Venezuela está pasando lo mismo, ciertamente. Los jóvenes están bien polarizados. Mucho se habla estamos hablando de jóvenes que son pobres, que solo han conocido a Chávez como presidente, que vivieron bajo el régimen de Chávez, ahora bajo el régimen de Maduro. Probablemente son un poco más pro Chávez y están apoyando al gobierno. Son los que han creado estas comunidades, estas comunas, estos mini centros de vivir en las ciudades mayores. También ciertamente hay jóvenes que están apoyando la oposición. Usualmente esos jóvenes son estudiantes, son de clase media alta. Tengo una pregunta para Leopoldo y Ricardo, y es, cuando uno mira el impacto de lo que ha sido el gobierno del presidente Chávez, el gobierno del presidente Maduro, los indicadores internacionales hablan de una reducción muy importante en los niveles de pobreza, hablan de un aumento en el acceso a la salud, a la educación, de una serie de indicadores. Pero también, mencionaba Dan, uno ve que la economía, y desde afuera, está en una situación muy compleja. ¿Cómo se explica que, por un lado, la cuestión social haya mejorado en un país muy desigual, pero que la economía esté en un momento que muchos consideran de no retorno? Lo primero que hay que decir es que el país ha vivido ya casi una década de bonanza petrolera. Y en medio de esa bonanza petrolera, el resultado es la situación que tenemos ahorita. Alta inflación, escasez, deterioro de las condiciones y de la calidad de vida del venezolano. Se requieren 4 salarios mínimos ahorita para poder comprar la canasta básica en Venezuela. ¿Qué es lo que pasó? Que hasta el año 2010 el gobierno de Hugo Chávez pudo tener una política de subsidios enfocados en producir una mejora del ingreso de los sectores más pobres de Venezuela. Pero la devaluación por un lado y la inflación por el otro, resultado, por supuesto, de la debilidad de la política económica que ellos han querido llevar adelante, en la cual el sector privado para ellos no juega ningún papel importante, y por el otro lado la industria petrolera se ha deteriorado, nos han traído hasta aquí. Mira, Venezuela está en este momento produciendo 2.200.000 barriles de petróleo al día. Cuando Hugo Chávez llegó al poder producía 3,5 millones de barriles de petróleo al día. Eso te explica el problema de escasez, porque se mantuvo un sistema cambiario con el propósito de además soportar esa política de subsidios a través de la estabilidad cambiaria, pero se perjudicó a toda la producción nacional y la industria petrolera se vino a pique. Ahora, con respecto al tema de los estudiantes, porque quiero agarrar el rábano por las hojas allí, es importante que se sepa y que nadie en la oposición venezolana caiga en la trampa de plantear que existe una dicotomía excluyente entre el diálogo y las protestas. Y nadie ha dicho que los estudiantes no puedan participar en el diálogo. Es una decisión cuando ellos tengan una representación
que quiera ir a esa mesa de diálogo, si quieren ir, es una decisión exclusivamente de ellos. Pero es importante también que se sepa que hay muchísimos dirigentes del movimiento estudiantil venezolano que forman parte o militan de los partidos que hacen vida en la Mesa de Unidad Democrática que están asistiendo al diálogo. Y por otra parte decir que la Mesa de Unidad Democrática no representa a nadie, quienes dicen eso del lado opositor, pues están desconociendo precisamente al vehículo fundamental, al gran activo que tiene la oposición venezolana para luchar por el restablecimiento de los valores democráticos en Venezuela, que es la unidad de todos los actores políticos del país y de los actores sociales, incluidos los estudiantes. Ricardo. Juan Carlos, yo creo que parte del problema es el desconocimiento del éxito que ha tenido tanto originalmente y principalmente el presidente Chávez y ahora la continuación del gobierno de Maduro, de la agenda social. Es decir, esa población mayoritaria venezolana que fue excluida. Y yo los invito a ustedes no que vayan a las estadísticas que da el gobierno, que da la oposición. Vayamos a estadísticas que da las Naciones Unidas, la FAO, la UNESCO, para hablar de los temas de salud, de educación y de avance social. En mi caso personal, mira, yo vengo de una familia humilde en Venezuela. Mi mamá fue una inmigrante colombiana que pasó la frontera colombiana embarazada buscando un mejor futuro y que creció en una marginalidad. Mi madre que no pudo terminar ni siquiera la educación primaria en su país natal, Colombia. Hoy ella tiene 72 años. ¿Sabes qué, Juan Carlos? Mi madre pudo terminar la educación básica en Venezuela con una misión. Luego pudo terminar la educación secundaria. Y no solo eso, sino a sus 72 años, mi madre se acaba de graduar como licenciada en gestión social en una universidad bolivariana. Mis sobrinos, que yo estaba tratando de emigrarlo a los Estados Unidos junto con mi hermano, que crecieron en esa misma limitación y pobreza, han tenido diferentes oportunidades en la vida allá y ahora ellos no quieren venir a Estados Unidos, quieren quedarse en Venezuela. Ricardo, entonces desconocer esa realidad social. Y por eso yo lo planteaba en la pregunta, pero la pregunta es hacia futuro. ¿Es sostenible con la dificultad económica que tiene Venezuela, con la polarización que se da en el país, con la escasez que se da a nivel de producción? ¿El diálogo va a ser suficiente o un diálogo termina con las protestas pero siguen los problemas económicos? ¿Qué puede pasar en Venezuela? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Bueno, yo creo que está por verse. Ahora, no hay que negar tampoco que al presidente Maduro no se le ha dejado gobernar. Y todo el proceso bolivariano, tuvimos un golpe de Estado, tuvimos un paro petrolero, la cuestión de la escasez. Yo creo que si alguien venía, Ricardo, gobernando con tranquilidad hasta que ocurrieron estas protestas fue Maduro. Porque incluso la decisión de Enrique Capriles a partir del resultado electoral de abril del año pasado de no llevar el conflicto político a las calles, criticada por muchos opositores, expresa que había la voluntad de la oposición de darle una oportunidad a las instituciones que todavía no han funcionado, incluso con respecto a ese reclamo. Lo que pasa es que tú tienes razón. Hasta el año 2010 se produjo en Venezuela una mejora del poder adquisitivo de los sectores más pobres en el país y se pudo subsidiar y financiar toda una red de políticas como las que tú has referido. Pero ya eso no es sostenible, Ricardo, porque la producción petrolera se vino abajo, porque no hay inversión privada en el país y porque no hay condiciones para sostener de manera infinita aquella situación que se mantuvo hasta el año 2010. Por eso hay escasez, por eso hay inflación, por eso hay gente protestando en las calles y por eso hay también la necesidad de una rectificación económica que el propio presidente Maduro ha dicho que tiene que hacerla. Estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría también precisar de que aquí estamos viendo de que sí, fue un sistema donde esos subsidios estaban sosteniendo a ciertas personas que entonces votaron por el régimen. Ahora lo que pasa es que no hay un sector privado vibrante. O sea, se ha asfixiado lo que es el sector privado. El gobierno se ha impuesto tanto, o sea, la imposición del gobierno en regla, en impuesto, en demanda, de que ahora no hay oportunidades, no han crecido espacios de trabajo para los estudiantes que están saliendo. Y yo creo que por eso mayormente estos estudiantes ahora son los que están más involucrados, los que están más levantando su voz, porque para ellos no hay un futuro. Y estoy de acuerdo, porque voy a ponerlo de otra manera. La dependencia de Venezuela, el gobierno venezolano, en el petróleo se ha terminado. No va a poder seguir. Estoy de acuerdo que vamos a hablar del sector privado, que no hay inversión. Yo diría que el problema también con Venezuela es que ha gastado billones de dólares en armamento, ruso especialmente. Y para Cuba también. Para Cuba también. Estamos hablando, ha comprado aviones MiX, he leído que quiere comprar aviones Sukhoi, ha comprado barcos de España, rifles de Ragunov también de Rusia, que no necesita. Y mi segundo punto es que también los subsidios petroleros, que
las donaciones petroleras que Venezuela ha dado a varios gobiernos, ¿no? a través de Petrocaribe, por ejemplo, también han tenido que acabarse. Entiendo que eso el Petrocaribe, por ejemplo, ayuda a que Venezuela tenga aliados a nivel regional, pero ciertamente esto ya no es algo sostenible. Claro. Y ciertamente va a tener que diversificar la economía. Ricardo. El que no es sostenible, desde que comenzó este proceso, se ha dicho eso. O sea, por años y años no va a ser sostenible, se va a caer la economía, se va a caer el petróleo. Yo reconozco que hay dificultades en Venezuela, pero también tenemos que pensar en la inversión social, en el recurso humano, en esas grandes millones y millones de masas venezolanas, de seres humanos que no participaban, que no podían votar, que no tenían educación, que no tenían acceso a la salud y que han visto mejorar su vida en los últimos 15 años. Ricardo, y esa es la razón por la que la oposición no ha podido ganar electoralmente. Ricardo, porque se hablan a sí mismos. La única manera de sostener eso, de que las grandes mayorías excluidas en el país tengan oportunidades, es con una economía que crezca. Y la economía no está creciendo al ritmo que debería crecer, mucho menos en una situación en la cual hay una bonanza petrolera. El petróleo está a $100 por barril y Venezuela ha tenido en el mejor de sus desempeños un crecimiento económico de 3,5%. Ahorita está contraída la economía. Entonces tú puedes tener toda la voluntad de tener una política social que resuelva esos problemas, pero si la economía no es sólida, si la economía no crece, si no hay inversión, va a ser peor, va a haber una mayor dependencia del subsidio y va a haber una situación que va a desembocar en una terrible frustración de los venezolanos que ya estamos comenzando. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos con nuestro segmento final y vamos con algunas opiniones de nuestros televidentes. Estamos hablando sobre el diálogo que se anunció para iniciar el jueves en Caracas, mediación de UNASUR, del Vaticano, oposición venezolana y gobierno. Y les preguntamos, ¿creen esto va a servir? ¿Va a poner fin a los enfrentamientos y la violencia? Jacqueline Llanes dice, este diálogo servirá para circo. A nosotros no nos sirve, así que continuaremos en las calles. Ana González, la única solución es un cambio de gobierno. Estamos cansados de vivir en el odio que este gobierno sembró. María Elena, el diálogo es una trampa, la oposición no quiere diálogo. La mayoría de los venezolanos quiere una transición pacífica hacia una verdadera democracia. Enzo Marino dice, todo es para ganar tiempo, Maduro no puede más, con la situación del país se le fue de las manos todo. Son sus opiniones a través de las redes sociales. Regresamos ya con nuestro segmento final, el de las conclusiones de nuestros invitados. Descubra su verdadera belleza. Fíjese bien, ¿cómo estas mujeres parecen haber perdido años? Si usted tiene líneas de expresión y muestra señales de envejecimiento, escuche. Estos asombrosos resultados se obtuvieron con un proceso revolucionario llamado FaceFX. Es la misma tecnología que utilizan miles de médicos profesionales en tratamientos estéticos contra el envejecimiento. Traída a usted por Silken, líder mundial en aparatos estéticos profesionales para uso en casa. Solo aplique FaceFX en el área de tratamiento. Al instante, su energía de luz fragmentada y calor infrarrojo penetran profundamente bajo la superficie de la piel para reconstruir el colágeno y mejorar la apariencia. Con FaceFX obtendrá resultados rejuvenecedores desde la primera vez. Antes de usar FaceFX, tenía una marcada línea de expresión en ambos lados de mi boca y las líneas alrededor de mis ojos eran profundas. Y desde que empecé a usar FaceFX, casi desaparecieron. FaceFX está aprobado por la FDA. Clínicamente ha demostrado que reduce las arrugas y está científicamente comprobado. Te deja una apariencia tersa, luminosa en la piel. Yo recomiendo FaceFX a todos mis pacientes. Es muy similar a lo que hago en el consultorio, pero usted puede hacerlo en la privacidad de su casa. No gaste cientos o incluso miles de dólares en cremas caras, dolorosas inyecciones o cirugías riesgosas. Aproveche esta oferta exclusiva para televisión. Pruebe FaceFX sin riesgo en su casa por 30 días. Recibirá este asombroso producto más nuestro suero de hidratación dermatológico con un valor de $50 totalmente gratis. Luzca una piel más joven, tersa y luminosa. Llame al número en su pantalla o visite mifacefx.com. Ordene su FaceFX ya. Ya viene nuestro segmento final, tendremos las conclusiones de nuestros invitados. Estamos hablando sobre Venezuela y el diálogo en ese país. La próxima semana regresamos a la Ciudad de México. Daniela Romo,
¿Cuál es la exclusiva? Jaime Maussan, Angélica Aragón. Volver, volver no, pero cántame. a tus brazos otra vez. Marta de Baile. Salgamos a cenar esta noche. Laura Esquivel. Sisi Fleitas. El barrio me acompaña a donde voy. Son algunos de los invitados. Faltan más por mencionar. Porque ustedes lo pidieron, regresamos a México una vez más. La próxima semana en Cala. Si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. CNN ha seguido de cerca el primer año del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Analizamos los logros. Y en Venezuela el pueblo lo que está es trabajando. Y los retos de su gobierno. Tenemos la inflación más alta del mundo. Para que puedas generar tus conclusiones el viernes en CNN. ¿Buscas algo más que simples noticias? Sigue a CNN en las redes sociales y sé parte de la conversación. Desde una perspectiva de 360 grados. Y con actualizaciones exclusivas. Comparte tus puntos de vista. Conoce los de otros. Somos el primer lugar. El primer lugar. En redes sociales. El primer lugar para estar conectados. El líder de noticias en español en Facebook y en Twitter. Síguenos y maximiza tu experiencia en CNN. Más allá de la televisión. Donde quiera que estés, vive la noticia. Bueno, entramos en nuestro segmento final, las conclusiones de nuestros invitados. Estamos hablando sobre Venezuela, el diálogo que se anunció a partir del jueves con mediación de UNASUR y el Vaticano en Venezuela entre segmentos de la oposición y el gobierno. Voy a comenzar con las conclusiones de Alejandro Sánchez. Él es analista de seguridad internacional del Consejo de Asuntos Hemisféricos. Soy cautelosamente optimista que esta negociación va a tener un buen resultado. Entiendo que UNASUR no es visto por todos los segmentos de Venezuela como un actor neutral. Hay gente que piensa que es demasiado pro Maduro, pro gobierno y no suficientemente neutral. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es la otra opción? Más violencia, suficiente gente además ha muerto, ha sido herida y el diálogo es la única opción. Bueno, seguimos con Dan Garza, es director ejecutivo de la Iniciativa Libre. Yo estoy optimista de que la voz del pueblo es la que va a ganar al fin del día y va a ser derrocado este régimen totalitarista de Maduro. La gente está harta de escasez, está harta de la violación de derechos humanos, está harta de la contracción económica, harta de muchas cosas y merecen mucho mejor. Por eso están en las calles, por eso no dejan de levantar su voz y yo creo que hay que apoyar por parte de los Estados Unidos a este esfuerzo. Ricardo Moreno es el presidente de la Asociación Simón Bolívar en Los Ángeles. Yo, como millones de venezolanos, voté por el presidente Maduro y yo quiero que el presidente Maduro pueda terminar su mandato constitucional. Yo tengo confianza en los diálogos de la UNASUR, especialmente los tres cancilleres. Nadie puede acusar a la canciller de Colombia de ser una aliada del presidente Maduro. Nadie puede acusar al canciller de Brasil. Podríamos decir que el canciller de Ecuador es más cercano ideológicamente, así que yo tengo confianza de que pueda haber un buen diálogo y que esta locura de la violencia pare en mi país, porque me duele los muertos tanto de un lado como del otro, porque al final del día todos somos venezolanos, todos amamos nuestra patria y todos queremos lo mejor para nuestro país y yo creo que el diálogo y la paz es lo mejor y que las diferencias se resuelvan en elecciones. Y Leopoldo Martínez es presidente del Centro para la Democracia. Yo creo que hay que darle una oportunidad al diálogo, particularmente si ese diálogo tiene un acompañamiento internacional en el cual participa el Vaticano como un mediador o como un testigo de buena fe para lograr que se cumplan los acuerdos. Creo que Venezuela necesita una profunda rectificación en materia social y económica para que puedan cesar las condiciones que hoy en día alientan con justicia la protesta de millones de venezolanos que quieren vivir mejor. Y creo que es el momento de la Constitución. Las soluciones para el problema de Venezuela están en la Constitución y para los opositores al régimen de Nicolás Maduro o para el gobierno, o los opositores al gobierno de Nicolás Maduro, la solución está en la Constitución y en la unidad de las fuerzas democráticas que viven en la mesa de unidad democrática, que conviven y definen una política muy clara, una política de lograr cambios por vía constitucional, pacífica
y electoral en Venezuela. Mucha expectativa sobre lo que siga ocurriendo en Venezuela y, por supuesto, en Choque de Opiniones estaremos pendientes de que eso ocurra. Le quiero dar las gracias a nuestros invitados en Los Ángeles, Ricardo Moreno, presidente de la Asociación Simón Bolívar de esa ciudad, y aquí en Washington, Alejandro Sánchez del Consejo de Asuntos Hemisféricos, Dan Garza de la Iniciativa Libre y Leopoldo Martínez del Centro para la Democracia. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington les agradezco su compañía. Recuerden la invitación, nos vemos el próximo domingo, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, aquí en Choque de Opiniones. Hasta luego.